Señoras y señores, excelentísimos e ilustrísimos señores, ateneístas y amigos. El Ateneo se honra en presidir este acto y en albergar a las ilustres personalidades que forman parte de la tribuna y las que forman parte del público. La humanidad ha visto aterrada los sucesos de Palestina. Hemos visto el rostro de la destrucción y de la muerte, hemos visto a la población civil sufrir y desde luego no podemos ser insensibles a estos temas. El Ateneo representa la cultura y la cultura es síntoma de la libertad y de la vida, y estas cosas son síntomas de la esclavitud y de la muerte. Entonces, es por eso por lo que como presidente de la institución he querido presidir este acto posponiendo otras obligaciones que tengo. Por lo tanto, les dejaré a ustedes, a los demás, el uso de la palabra. Como ustedes ven, es numerosa las personas que van a intervenir aquí y todas ellas muy importantes. Por lo tanto, se ruega que las intervenciones no excedan de 5 a 10 minutos, como mucho, para que pueda todo el mundo intervenir en ello y pueda establecerse un coloquio. No quiero extenderme mucho en esta presentación, agradecer a todos los que forman parte de la mesa por su intervención, agradecer a todo el público y transmitir a todas las masas de todos los pueblos, del pueblo español y de todos los pueblos del mundo, para que nunca más permitan escenas como las que a través de las televisiones, a través de los medios de comunicación, hemos visto escenas de horror y de muerte que creíamos ya superadas hace mucho tiempo. Muchas gracias, señores. Le cedo la palabra al excelentísimo señor... No, Victoria Caro, a Victoria Caro. Bueno, a Victoria... Muchas gracias. Le cedo la palabra a Victoria, que es la organizadora de este acto, y con ello pues me quedo un ratito a escucharles a ustedes y luego me retiro. Muchas gracias, señores. Victoria, tú tienes la palabra y la dirección. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Querido don César Navarro, presidente del Ateneo de Madrid, excelentísimo señor embajador de Palestina, estimados ponentes, invitados a esta mesa, querido público, en nombre del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid y de su agrupación de Retórica y Elocuencia, muchas gracias por estar aquí en la mesa redonda del ser humano. Presentaremos esta tarde el libro compilado BDS por Palestina, el boicot a la ocupación y el apartheid israelíes. Son 28 artículos de 28 escritores, algunos nos acompañan hoy. Comparte con nosotros la mesa Luz Gómez García, la directora del libro compilado y profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, cuando se me ocurrió el título de este acto sobre Palestina, derechos humanos, ayuda humanitaria y reconstrucción de Palestina, no imaginaba que fuera a quedar en una fecha tan oportuna. Yo también estoy muy contenta de la firmada paz incondicional por Palestina e Israel. Ha ganado el ser humano, pero ¿cuánto ha perdido también el ser humano? Para que gane más, reconstruyemos Palestina. Fue en la tarde del martes 26 por la noche. Ese mismo día, mi más admirada periodista, Yolanda Álvarez, me decía que al fin podía estar con nosotros vía internet. Antes de darle la palabra al excelentísimo señor Musa Merodeh, quiero que Yolanda... Uy, Yolanda se ha cortado. Ahora, Yolanda, le voy a pedir al público, pues, un aplauso para ti. ¿Qué te parece? ¿Lo oyes?
Muchas gracias. Me pasan una nota para que les diga que después de este evento, a las 10 aproximadamente, habrá una marcha silenciosa desde este Ateneo a la Plaza de Santa Ana, a la cual me sumo e invito a todos y a todas los presentes a que se suman también. Esta vigilia en solidaridad con el pueblo palestino ha sido organizada por la Comisión Madrileña de Acciones contra la Invasión de Palestina, a la cual quiero felicitar porque ha organizado una serie de pacíficas manifestaciones semanales, multitudinarias. Enhorabuena. No me quiero referir aquí sobre el conflicto de intereses que ha tenido la mayoría de medios para que estas manifestaciones se vieran muy poco o no se vieran en absoluto. Y ahora, querido embajador de Palestina, yo quiero que deje de ser misionero diplomático. Qué terribles vivencias ha tenido su pueblo, la desgracia de vivir una masacre, no una guerra, muy destructiva contra un pueblo que ha resistido con sus cuerpos. Los bombardeos. Palabra y muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de Ateneo Madrid, César Navarro de Francisco, todos amigas y amigos ponentes en la mesa, todos amigos presentes. Disculpe, no puedo hablar todo mi discurso en español, mi español muy poco, muy pobre. Yo hablo mi amigo Majed, mi compañero Majed, traducción para ustedes. يأتي إصدار هذا الكتاب في وقته الآن. La editar. Disculpe. No pasa nada. Sí. Ok, no problema. No, para que no afecte al sonido. No, pues tranquilo. Editar este libro, en primer lugar, como dijo en castellano, saludar al presidente del Ateneo y a todos ustedes aquí presentes. Dijo, no hay mejor momento que este en el que se ha editado este libro. في هذه الأحداث الأخيرة كما منذ بدأ الاحتلال ليس هناك أكثر من الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. En estos acontecimientos últimos, como a lo largo de la historia de nuestro pueblo, pues siempre ha sido la violación flagrante de los derechos humanos como nunca, como en ningún lugar del mundo. الإنسان الفلسطيني لا يتمتع بأبسط الحقوق التي يتمتع بها بني البشر تحت الاحتلال الإسرائيلي. Nuestro pueblo está privado de los mínimos derechos humanos a los que gozan cualquier ser humano de esta tierra. وللأسف هذا ليس مخفيا معلنا ومشاهدا ومعروفا، ولكن للأسف هناك سياسة معايير مزدوجة يتم اتباعها في المجتمع الدولي. Eso es un hecho obvio, claro, explícito, no está oculto, no está ignorado. Sin embargo, la comunidad internacional, entre comillas, lo contempla con doble rasero. عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، إسرائيل تتمتع بحصانة وهي الدولة الوحيدة فوق القانون. Cuando se trata de Israel, la que comete, la que viola los derechos humanos, Israel goza de una inmunidad absoluta que está como si estuviera por encima de la ley. محمية بالقوة الأعظم في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. Amparada por la superpotencia Estados Unidos. ودول أخرى أيضا. Y otros estados, evidentemente.
ولكن نضال الشعب الفلسطيني والصوت العالي لأصدقاء فلسطين وأصدقاء حقوق الإنسان في العالم يفضح هذه السياسة. Sin embargo, la propia resistencia del pueblo palestino, su tenacidad y el grito cada vez mayor de los amigos de la causa palestina y sus derechos, digamos, desenmascaran esta situación. وهناك مسؤولية كبيرة على المثقفين والكتاب والصحفيين الذين يفترض أن ينقلوا حقيقة ما يجري في فلسطين للمجتمع الدولي وللمواطنين في بلدانهم. En ese sentido, los escritores, los intelectuales, los artistas tienen un papel, una responsabilidad aún mayor, si cabe, para declarar, para desenmascarar esta violación sistemática de los derechos del pueblo palestino. ونحن ندعو كل أصدقائنا المهتمين بحقوق الإنسان أن يتابعوا ما ينشر من قبل القناصل الأوروبيين المعتمدين في القدس الشرقية ومن قبل منظمات حقوق الإنسان المعتمدة في فلسطين وحتى في إسرائيل نفسها. Por lo tanto, invito a todos los amigos que se interesan por los derechos humanos, a las entes especializadas en materia de derechos humanos, a que persigan de cerca lo que dicen los comentarios que hacen los propios cónsules occidentales y otros en los territorios ocupados sobre lo que es la flagrante, digamos, violación de los derechos del pueblo palestino. القناصل الأوروبيين في القدس الشرقية يصدرون تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة. Los cónsules acreditados en Jerusalén editan todos los años un informe sobre el cómo pisotean los derechos del pueblo palestino cada día. وخاصة في القدس الشرقية. Sobre todo en Jerusalén oriental. ولكن للأسف تبقى هذه السياسات في الأدراج. Sin embargo, y lamentablemente, estos informes se quedan en los cajones y no salen a la palestra. وهنا يأتي دور الPDS لجان المقاطعة الشجاعة في كل أنحاء العالم. En este sentido, la PDS tiene una responsabilidad y al mismo tiempo tiene un papel, un rol valiente de desenmascarar este silencio cómplice para con esta violación. للرد على سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية. Para responder a esta violación de los derechos fundamentales del pueblo palestino. لا يمكن وقف انتهاك حقوق الإنسان مع استمرار الاحتلال وسياسة الاحتلال. No se puede acabar con la violación de los derechos del pueblo palestino y sus derechos humanos sin acabar con la ocupación. ولا يمكن إنهاء الاحتلال في ظل استمرار الخلل في موازين القوى بدون ضغط على قوة الاحتلال. Y tampoco se puede acabar con la ocupación en el marco de un desequilibrio de fuerza. كلنا نتذكر نموذج ما زلنا نحن عايشناه وهو نموذج نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا سابقا. Todos recordamos la historia, la trayectoria del sistema del apartheid en Sudáfrica. الذي كان ينتهك ويصادر حقوق شعب جنوب أفريقيا. Que violaba y que privaba al pueblo de Sudáfrica, de raza negra, de sus más elementales derechos. ونحن اليوم نواجه نظام أبارتايد في القرن 21 في فلسطين يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. Y en cambio, nosotros aquí en Palestina seguimos sufriendo el mismo sistema. En los albores del siglo XX aún sufrimos un apartheid mayor, más cruel, si cabe. وحتى ينهار هذا الأبارتايد في فلسطين المحتلة كما انهار في جنوب أفريقيا بحاجة إلى دعمكم أيها الأصدقاء. Y para que acabemos de una vez por todas con este apartheid cruel en Palestina, necesitamos vuestro apoyo. إذا لم يشعر الاحتلال بأن هناك ثمن لاستمرار سياسته واستمرار احتلاله ومخالفته للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ولحقوق الشعب الفلسطيني فسيستمر ذلك. El ocupante, si no percata de un alto precio que tenía que pagar por seguir
violando los derechos del pueblo palestino y como consecuencia de la ocupación va a seguir cometiendo sus atrocidades. لذلك نحن لا نطالب بإرسال جيوش لمقاتلة إسرائيل من قبل أصدقائنا في أوروبا. Nosotros no reivindicamos a nuestros amigos que enviaran tropas para defendernos. ولكننا نطالب أوروبا كونها الشريك التجاري الأول لإسرائيل بأن تمارس ضغطا على الاحتلال حتى يلتزم بالمبادئ والمثل الأوروبية. Y sin embargo nosotros podemos reclamar, reivindicarle a Europa, demandarle a Europa como socio mayoritario en lo comercial, en lo económico para con Israel, que presione en esta materia para que Israel acate de una vez por todas las resoluciones. لا أن يتم مكافأة إسرائيل المنتهكة للقانون الدولي وللقيم الأوروبية بإعطائها مزيد من الامتيازات. Y no premiarle a Israel cada vez que acomete estas atrocidades, dándole mayor apoyo y mayor comprensión. في حالة جنوب أفريقيا لم يكن بمقدور فريق فوتبول يأتي من جنوب أفريقيا حتى يلعب في مدريد. En Sudáfrica, os recordáis todos, ni siquiera podían permitirle a un equipo de fútbol de Sudáfrica jugar mientras el apartheid estaba ahí. والآن في جنوب أفريقيا هناك نظام ديمقراطي يستمتع به السود والبيض في جنوب أفريقيا. Sudáfrica hoy goza de una democracia en la que conviven negros y blancos en un sistema democrático. ونحن بحاجة إلى دعمكم أيها الأصدقاء في الضغط على إسرائيل ومقاطعتها حتى تنصاع للقانون الدولي وللمثل والقيم الأوروبية والقيم الإنسانية. Y por eso aclamamos a vosotros, a todos los amigos, para que presionen a Israel, para que acate de una vez por todas y para que respete la comunidad internacional y sus resoluciones. لا أريد أن أطيل عليكم ولكنني أريد أن أعدد 3 أو 4 حالات لخرق حقوق الإنسان الفاضح في الأرض المحتلة. No quiero alargarme en mi intervención, sin embargo voy a enumerar 3 o 4 ejemplos sobre la flagrante violación de los derechos. حرية السفر وحرية القول حق يعني كفل القانون الدولي لكل إنسان. Como por ejemplo, uno de los derechos fundamentales es el derecho de viajar, de trasladarse de un sitio a otro y el derecho de expresión. لكن هذا الحق ممنوع على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. El pueblo palestino está privado simple y llanamente por estos derechos. لدرجة أن إسرائيل قبل أيام أخطرت نائب في البرلمان، نائب منتخب في البرلمان، بأن تغادر مدينتها وتعيش في مدينة أخرى تحت إقامة جبرية. Hasta el punto que una de las diputadas representantes del pueblo palestino en el legislativo, que habitante de Ramallah, le obliga, toma una resolución para confinarla fuera de su lugar de residencia hacia Jericó. هذا إضافة إلى عشرات النواب المعتقلين بلا سبب والمعتقلين بلا محاكمة في السجون الإسرائيلية. Esto aparte de los decenas de diputados representantes legítimos del pueblo palestino están detenidos en las cárceles sin ninguna causa. في كل دول العالم وكل قوانين العالم المعتقل له الحق في محاكمة عادلة. Todo detenido en cualquier país del mundo tiene derecho a una justo juicio. لدينا أسرى لهم 15 سنة لم توجه لهم تهمة حتى اليوم. Tenemos presos que llevan más de 15 años en las cárceles sin que les acusaran de algo concreto. بدعوى أن هذه التهمة لا تحكى لأحد لأنها تمس الأمن الإسرائيلي. Porque mantienen en secreto esta acusación porque afecta a la seguridad, según ellos, del Estado de Israel. لا تتخيلوا أيها الأصدقاء، قد لا تتخيلوا أننا في فلسطين اليوم هناك كاريتيراس، طرق في داخل فلسطين يمنع على الفلسطينيين استخدامها. Sabéis que en Palestina hay carreteras que el palestino no puede tomar.
إنها ليست في إسرائيل، هي في فلسطين. En la propia Palestina, me refiero en Cisjordania en este caso. أيضا إسرائيل تمنع أهلنا في القدس من عندما يريد أحدهم فرضا هناك عائلات ومنهم أقارب لي صارت حرب 67 وكان عدد العائلة 6-7 في البيت. En Jerusalén hay familias, entre las cuales se encuentra la mía. Cuando la guerra del 67, pues eran 6, por ejemplo, en la familia. الآن أصبح عدد هذه العائلة أصبح 30. Ahora cuenta con 30 miembros. لم يعد البيت مناسب لل30. Por lo tanto, la casa en la que vivían los 6 hoy ya no es posible que sigan viviendo en la misma. ممنوع يسوي إصلاح في البيت. Está prohibido determinantemente hacer ninguna reforma. ممنوع يبني غرفة زيادة. No puede construir ni una sola habitación más. وإذا طلب تصريح مشان يحصل يبني بيت لا يحصل على ذلك. Y si pide una licencia vía legales, pues tampoco se lo permiten o se lo dan. هل هناك انتهاك صارخ أكثر من ذلك؟ Mayor violación de estos derechos puede existir en algún lugar. بينما المستعمرين يأتون من دولهم لديهم جواز سفر ولديهم أملاك ولديهم شغل، يأتون لهم الحق في أن يسكنوا حيث ما شاءوا ويعطوا امتيازات من الدولة حتى يسكنوا وقروض بلا فوائد حتى يسكنوا. Mientras tanto, a los colonos procedentes de los 4 confines de la tierra vienen ahí con el pasaporte en regla, les dan casa, les dan incentivo, les dan sueldo, trabajo y otras cosas más. الآن هناك أكثر من 60 امرأة حامل منعنة من الوصول إلى المستشفيات من القرى والمخيمات النائية. Hay más de 60 mujeres en este momento embarazadas que les prohíbe ir a dar a luz y que están en pueblos donde no hay acceso a hospital o a médico. هؤلاء ولدنا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية. Estas mujeres dieron a luz en los controles. وفي فلسطين المناخ كما في إسبانيا. El clima en Palestina igual que en España. في الصيف درجة الحرارة تصل إلى 35. En verano alcanza 35 grados centígrados. تخيلوا أن امرأة تلد أمام 200 واحد محجوزين على الحاجز في درجة حرارة 35 في الهواء الطلق. Podéis imaginar una señora embarazada que dé a luz delante de 200 personas retenidas en el puesto de control del ejército israelí al aire libre. وفي الشتاء درجة الحرارة تصل إلى تحت الصفر. Y en invierno también alcanzan temperaturas bajo el 0 grado. ويحصل نفس الشيء. Y ocurre lo mismo. نحن نتساءل ما هو الخطر التي يمكن أن تشكله امرأة تدني على الأمن الإسرائيلي حتى تمنع من الذهاب إلى المستشفى. Y nosotros preguntamos, ¿cuál es el peligro que representan estas mujeres para la seguridad israelí impidiéndola ir al hospital a dar a luz? إنه إهانة للبشرية، إهانة للإنسانية، لإنسانية الإنسان. Es una humillación a la humanidad, que valga la redundancia. يجري الاعتداء على رجل في بيته أمام أطفاله وأمام زوجته الساعة 3 صباحا. A las 3 de la madrugada pueden irrumpir en cualquier casa y bufetear, humillar al varón de la casa, al hombre de la casa, delante de sus hijos y su mujer. تخيلوا هؤلاء الأطفال ما هي الصورة التي يمكن أن يأخذوها عن الاحتلال الذي يهين مثلهم الأعلى. Imaginaros los niños, aparte de aterrados, qué imagen que puedan guardar en su mente, en su memoria, para con este ocupante. نحن ليس لدينا ميناء وليس لدينا مطار. No tenemos ni puerto ni aeropuerto. وليس لدينا اقتصاد. No tenemos economía. ونحن تحت احتلال كامل. Estamos bajo ocupación completa, total. نسعى من أجل حريتنا وحقوقنا وكرامتنا. Luchamos por nuestra libertad, nuestra dignidad. لا أكثر. Nada más. ونحن بحاجة إلى مساعدتكم أيها الأصدقاء. Y queremos vuestro apoyo, amigos nuestros. حتى نعيش أحرار
في بلدنا الذي ليس لنا بلد سواه. Para vivir libres en nuestra tierra, que no tenemos otra patria que no sea esta. نحن عبر التاريخ تعرضنا إلى 14 غزوة. A lo largo de la historia hemos sufrido o hemos padecido 14 invasiones. وكل غزوة كانت تطرد الغزوة التي سبقتها. Y cada invasión expulsaba a la anterior. وكل الغزاة خرجوا ما عدا الشعب الفلسطيني بقي متمسكا في وطنه وفي أرضه. Todos los invasores tuvieron que abandonar Palestina, menos el pueblo palestino se ha quedado aferrado a su tierra. ونحن على ثقة أيها الأصدقاء بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون استثناء. Y la ocupación israelí no va a ser la excepción. أمام صمود وعظمة الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال. Ante la heroica resistencia de nuestro pueblo. هذه الدولة التي تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. Este Estado que pretende decir que es la única democracia en Oriente Próximo. مسؤولة عن مقتل خلال شهر، مسؤولة عن مقتل 500 طفل فلسطيني. Es responsable de la muerte de más de 500 niños palestinos. مسؤولة عن مقتل 2200 فلسطيني. Responsable de la muerte de 2200 palestinos. و10300 جريح. Y más de 10.300 heridos. وأكثر من 40,000 وحدة سكنية أصبحت لا تصلح للسكن، دمرت. Y la destrucción de más de 40.000 casas. هذا تصفية عرقية للشعب الفلسطيني. Es una limpieza étnica del pueblo palestino. أمام الرأي العام. Ante la opinión pública. ليس من حق أحد أن يقول أننا لا نعرف. Nadie hoy puede decir que nosotros no sabíamos. كلكم تعرفون لأن هذه الحرب متلفزة منقولة على التلفزيون يراها الجميع. Es una guerra, digamos, transmitida por radio y televisión y que todo el mundo observa y mira. أيها الأصدقاء نريدكم أن تنتصروا إلى مبادئكم. Quiero que hagan valer la defensa de vuestros principios. نريدكم أن تنتصروا لحقوق شعب مظلوم، لحقوق شعب يعاني على مدى أكثر من 60 عام. Estar del lado de un pueblo que viene sufriendo a lo largo de más de 60 años. نبحث عن الحرية والكرامة المفقودة بسبب الاحتلال. Buscamos la libertad y la dignidad privados nuestro pueblo de ello. ولن نسلم إلا بحصولنا على حقوقنا وحريتنا وكرامتنا. No vamos a rendirnos hasta alcanzar nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra dignidad y emancipación. أود في الختام أن أتقدم بالشكر للشعب الإسباني الصديق على الدعم النبيل الذي قدمه لشعبنا في أيام المحنة. Y quiero aprovechar esta situación, en este momento, para agradecer al pueblo español por el gran apoyo que brinda a nuestro pueblo en esta situación. ولكل قوى ومجتمعه المدني. A todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil española también. نحن مدينين لكم أيها الأصدقاء على دعمكم وبحاجة إلى استمراره وإلى مضاعفته. Estamos en deuda con vuestro apoyo y necesitamos más de este apoyo. Muchas gracias. Y antes que nada, gracias por ese aplauso que me habéis dado, pero sobre todo por la invitación a este foro emblemático de la libertad de pensamiento y expresión, que yo creo personalmente que es lo que este conflicto, el palestino-israelí, necesita para ser entendido. Un conflicto que es complejo, en el que creo que hay que evitar caer en el maniqueísmo tan fácil de buenos y malos, y para eso es necesaria una contextualización que sería aquí demasiado larga, pero que yo resumiría en que estamos hablando de un conflicto largo, asimétrico, en el que hay una potencia ocupante y un pueblo ocupado. Y esa es una realidad que una parte del conflicto, la más fuerte y poderosa, intenta obviar a menudo para acusar a la otra, igual que en la otra también hay quienes desde los extremos intentan negar una realidad que ya existe, como es el Estado de Israel aceptado por la ONU y la comunidad internacional. Todas las generalizaciones son peligrosas, incluso esta, y por eso creo que hay que diferenciar entre los pueblos de la ocupación en Cisjordania y en Hebrón. Yo los he podido conocer gracias a un activista israelí, Yehuda Shaul, de Breaking the Silence, que como otros pacifistas israelíes dedican gran parte de su vida a la lucha por los derechos humanos de los palestinos, y que trabaja codo a codo con otro activista palestino, Issa Amro,
que tantas veces ha sido detenido y que es un valiente que cada viernes pide que el centro de Hebrón se abra a los palestinos que desde hace décadas no pueden pisar la calle Shuhada, su calle principal. El título de esta mesa redonda, Derechos Humanos, Ayuda Humanitaria y Reconstrucción de Palestina, resume los desafíos a los que en estos momentos se enfrenta la devastada Franja de Gaza. Desde que empezó el conflicto hace más de 6 décadas, el Estado de Israel ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos. En Cisjordania, la población está sometida a la humillación constante de los checkpoints o los puestos de control, con un muro de separación, con ataques de colonos a su integridad física, a sus olivos, etc., sometidos a constantes detenciones y encarcelamientos sin juicio y sin cargos, y muchos otros ejemplos. Y en la Franja de Gaza, desde la retirada israelí de 2005, ya no se dan estos abusos, pero se dan otros. El 1.800.000 personas que viven en Gaza están sometidas a un bloqueo y a una serie constante. No tienen libertad de movimiento, ni de comercio, ni de ningún otro tipo. Ni siquiera tienen agua potable o electricidad todas las horas del día, ni siquiera tampoco todos los días. Yo diría que los gazatíes están en una gran cárcel cuya llave tiene en estos momentos el Estado de Israel, pero que ese no es su único carcelero. En los 3 años que yo llevo aquí, como corresponsal de Oriente Medio, de Televisión Española, he visto cómo los derechos y libertades se han recortado en Gaza, en la franja. La libertad de expresión, jamás intenta controlar a los medios, la situación de la mujer es mucho peor que hace 3 años, la mayoría tiene miedo de hablar en público en contra del gobierno islamista o de las milicias, y son cada vez menos las voces independientes que se atreven a hablar ante nuestra Cámara, sobre todo después de las ejecuciones sumarias que hemos visto hace poco. Los niños y los jóvenes están sometidos a una violencia constante. Han sufrido 3 guerras con 3 ofensivas militares israelíes en menos de 6 años, y desde las escuelas les inculca además que deben luchar con las armas. Creo que ese círculo de violencia solo lleva a más violencia, la historia lo demuestra, y tanto Hamas como el gobierno de Netanyahu lo saben bien. Se necesitan y se retroalimentan. Mientras tanto, la comunidad internacional, con una ONU que necesita una profunda transformación, se queda de brazos cruzados soportando las presiones israelíes y desoyendo las necesidades del pueblo palestino, que empiezan por un Estado y acaban, creo yo, por una democracia. Yo misma he sufrido esas presiones indirectas a través de la portavoz de la Embajada israelí en Madrid, Hamut al-Rogel, como muchos sabéis, que escribió en Facebook bajo el título de Activismo versus Periodismo. Llegó a decir que soy activista de Hamas por la retransmisión de sus mensajes y que incluso elijo los escenarios y los personajes de Gaza para generar dramatismo en mis crónicas. A ella y a todos los que piensan como ella, muchos de ellos me siguen acosando por las redes sociales, por cierto, les contesto lo que yo ya le dije: nuestro periodismo, señora, contra su activismo. Si cualquiera se da un paseo por Gaza, verá que no es necesario elegir escenarios, porque casi toda la franja está devastada de una forma que recuerda los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Que no hay que buscar personajes, porque en estos momentos hay más de 1 millón de dramas que salen a todos sin buscarlos. Que lo único que hicimos, mi equipo palestino y yo, fue poner nuestra cámara y nuestro micrófono, nuestras únicas armas, ante quienes normalmente no tienen voz. Eso es el periodismo humano en el que creo, y no en el que dice lo que los políticos quieren, sino en el que molesta y revuelve las entrañas porque nos hace enfrentarnos a nuestros errores y a la crueldad que puede llegar a tener el ser humano, el que la comete por acción y el que podría evitarlo por omisión. Creo que Gaza y Palestina necesitan derechos humanos, urgente ayuda humanitaria y una ingente labor de reconstrucción, pero sobre todo necesitan que esta barbaridad, 2.140 muertos, más de 11.000 heridos, casi 3/4 partes de los muertos son civiles y entre ellos hay más de 500 niños, necesita sobre todo que esta barbaridad no se repita. Necesita que la población civil palestina y la población civil israelí puedan vivir en paz, sin una amenaza constante. Y eso pasa porque la comunidad internacional entienda que Israel y Palestina no están en igualdad de condiciones para negociar y que quizás Estados Unidos no sea la parte más neutral para mediar, tampoco el Egipto de Al-Sisi, que tiene a periodistas encarcelados y ha sufrido una enorme represión en materia de derechos humanos. Y que quizás ya ha llegado la hora de que todos y cada uno de nosotros asumamos que como ciudadanos tenemos un poder, el de la opinión pública,
para exigir a nuestros gobernantes y a la comunidad internacional que pongan fin a este conflicto, para que israelíes y palestinos puedan vivir en paz y para que el pueblo palestino tenga los mismos derechos que cualquiera de nosotros, desde el más básico, como es el derecho a la vida, hasta otros, como elegir dónde quiere uno pasar sus vacaciones. Yo mañana empiezo las mías y me gustaría que, igual que puedo invitar a mis amigos de cualquier país, incluidos a los de Israel, mis amigos de Gaza también pudieran venir a verme libremente a España o aquí a Jerusalén. Y aprovecho esta ocasión para agradecer públicamente a mi equipo en Gaza. Perdonad, pero me emociono. Aprovecho esta ocasión que me brindáis para agradecer públicamente a mi equipo en Gaza, a Hatem, a Ibrahim y especialmente al Kamar, a Nebal y a muchos otros gazatíes esta lección de vida que me han dado en este mes y medio. Cómo, en medio del infierno, todavía se puede mantener la sonrisa y la esperanza por un futuro mejor. Después de un acuerdo que ha puesto fin a 50 días sangrientos de enfrentamiento armado, pero que no acaba con el bloqueo ni con todos los problemas que sufren los palestinos, muchos de ellos me siguen comentando que están agotados, están exhaustos. Espero que entre todos no nos olvidemos de este conflicto, de que sigue, y que hagamos todo lo que esté en nuestra mano por ponerle fin de manera pacífica y porque se respete el derecho internacional. Creo en el diálogo, no en las armas, y convendría recordar que las industrias armamentísticas son las únicas que han salido ganando en esta guerra. Por mucho que los líderes de los dos bandos, tanto Netanyahu ayer como Hamas anteayer, intenten proclamarse vencedores, no hay nada que celebrar cuando se pierden vidas humanas y otras se truncan para siempre. Gracias. Nos has descrito como nadie cómo estaba sufriendo el pueblo palestino, los crueles hachazos genocidas y cómo estaba siendo devastada la tierra palestina. Tengo dos preguntas para ti. Una dice que si has sido presionada por el gobierno español por no decir lo que pasa realmente en Gaza, por no decir o por decir lo que pasa realmente en Gaza. Bueno, yo tengo que reconoceros, primero, ante todo, yo aprobé una oposición y estoy en Televisión Española por méritos propios y me nombraron corresponsal porque había cubierto las primaveras árabes en Túnez, también parte de Egipto, en Yemen y luego vine aquí. Yo no he recibido ninguna presión directa de ningún gobierno. Quiero decir que lo que ocurrió fue que cuando la situación de seguridad se puso más difícil, el gobierno español, como ha hecho en otras ocasiones ante otros conflictos, recomendó a los medios españoles que saliéramos de aquí, sobre todo a partir del día en que Israel dijo que no se hacía cargo de nuestra seguridad, algo que ya dijo en la última guerra en la que también estuve. A partir de ahí, el gobierno español decidió llamar personalmente a los presidentes de los medios para pedir que saliéramos. Y a partir de ahí, el presidente de Radio Televisión Española y la dirección de informativos decidió que saliera, algo que yo intenté resistir durante mucho tiempo, aguanté bastantes más días allí, entre otras cosas porque por mi propia seguridad salir era incluso más peligroso que quedarme, porque tenía que salir por el norte, que era el frente más peligroso de todos. Presiones indirectas, supongo que ha podido haber, como la que hubo por parte de la embajada israelí. No ha habido ninguna queja formal al gobierno español, no ha habido ninguna queja formal a Radio Televisión Española, y yo quiero decir ante todos que he podido ejercer con total libertad mi trabajo como lo estoy ejerciendo en los 3 años que estoy aquí, tanto por Israel como en Palestina, en Gaza con Hamas o en Cisjordania con la autoridad palestina. Nunca nadie me ha dicho lo que tengo que decir, porque supongo que ese día dejaría de ser corresponsal aquí.
Gracias. La otra pregunta creo que ya un poco la has dicho tú, pero me dicen que si crees que el alto el fuego es más de lo mismo. Desgraciadamente, podemos decir que el alto el fuego que se ha conseguido se podía haber ahorrado más de 2.000 vidas, porque el acuerdo que se ha aceptado no solo Hamás, sino todas las facciones palestinas. Recordemos que en el Cairo estaban Al-Fatah, Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos palestinos. Y el que Hamás fue el que más se opuso hasta el final. Lo que ha acabado aceptando es lo mismo que Egipto ofrecía cuando solo había 200 muertos. Luego, es muy triste y penoso que se empleen las armas para conseguir algo que se acabó consiguiendo con negociaciones en una mesa. Quiero reivindicar eso. Y también me parece muy triste que se juegue con las vidas de los seres humanos civiles y sobre todo con las de niños inocentes, como se ha jugado. Y creo que los líderes de los dos han jugado con esas vidas. Unos con más fuerza, otros con menos. Lo he dicho, es un conflicto asimétrico, pero creo que esto es una guerra en la que los dos bandos disparan de fuerza, motivación. Todas van a tener una causa más fuerte que otra. A mi fin no me justifica los medios y creo que, como he dicho antes, todos, absolutamente todos, deberíamos intentar hacer lo posible por poner fin a este conflicto, que están sufriendo sobre todo dos poblaciones civiles y especialmente la población palestina. Hay un dicho árabe que dice que la vida no te traiga todo aquello que puedas soportar, y yo siempre pienso que lo dijo un palestino. Y quisiera daros las gracias porque creo que es necesario que la gente debata, que la gente sea valiente, que luche por los ideales. Y sobre todo quiero agradecer a toda la gente que desde ahí también me habéis apoyado y habéis apoyado al pueblo palestino con vuestras manifestaciones. Yo a mi equipo le enseñaba las fotos y le enseñaba los vídeos que colgaban en internet todos los manifestantes en España pidiendo paz y pidiendo fin a la ofensiva israelí. Creo que todos podríamos haber hecho mucho más porque esto se evitara, y aunque me siento satisfecha por el reconocimiento a mi trabajo, siempre me queda algo de frustración por pensar que a pesar de todo no hemos evitado que muera tanta gente. De acuerdo, muchísimas gracias. Eres muy brava, muy valiente. Te deseo un buen viaje y te invito a estar físicamente en este salón, como tú decías, tan emblemático, y es verdad, contigo. Haremos algo juntos y quizás también con parte de la mesa que hay aquí, o los que puedan viajar, que han venido desde muy lejos. Toda la mesa te despide con muchísimo cariño, y también el público. Gracias por estar aquí. Hasta otra. Tania Sánchez Melero, todos la conocéis, diputada autonómica por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Es también colaboradora en varias televisiones como comentarista. Adelante y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo al igual que Teresa, voy a intentar ser breve. Yo creo que somos muchos en la mesa, que ha habido problemas técnicos y bueno, ya de por sí el inicio del acto ha sido una gratísima sorpresa ver a 20 y tantos de agosto que estamos, una sala llena de respaldo al pueblo palestino, y por tanto vamos a hacer lo posible por llegar todos juntos y juntas hasta el final. Además, no es la primera vez que estoy en esta casa y sé que hay costumbre y obligación de dar la palabra al público, y por tanto no podremos comernos todo el tiempo entre la mesa. Yo no soy experta en el tema de Gaza ni lo he visitado, y por tanto ese es otro motivo por el que seré muy breve, porque me parece que lo interesante de hoy es escuchar a la presentación del libro, al que ya aprovecho
perder un minuto y medio en reconocer la función en términos generales, pero sobre todo en situaciones como la de Gaza, que tienen las brigadas allí donde van, una tarea que no solo tiene que ver con salvar vidas humanas. Yo conozco experiencias de brigadas, sobre todo en el conflicto colombiano, y desde luego mucha gente no estaría viva si no fuese por ellos y ellas, pero sobre todo tiene una tarea que creo que es la fundamental, que hay que vincular con actos como el actual, y es una tarea de denuncia política, porque como ha dicho Teresa, con muchísimo más acierto que lo pueda decir yo, el conflicto de Israel y Palestina no podemos dejar de contar los hechos desde el comienzo de su historia, porque si no caemos en la trampa, y es una trampa a mí que me ha tocado en estas semanas de agosto pelearme con alguna gente en algunos medios de comunicación sobre este asunto, caemos en la trampa de pensar que el problema es Hamás y que el problema son unos cohetes, y el problema de Palestina es Israel y ningún otro problema. Y desde luego una comunidad internacional que no solo aparta la vista cuando se violan permanentemente los derechos humanos, según quien sea el autor de esas violaciones, sino sobre todo una comunidad internacional que solo actúa cuando hay un gran escándalo. Y yo sé lo que quiero hoy hablar, porque imagino que Manu hablará del momento actual y que los autores del libro también. Yo creo que es importante saber que aunque haya habido unos procesos de acuerdos, aunque haya parado esta última ofensiva, la situación palestina, lo importante, lo que a mí me parece más duro es la cotidianidad en la Franja de Gaza y la cotidianidad en Palestina. Una cotidianidad marcada por un ejército de ocupación que puede decidir con la absoluta arbitrariedad quién puede cruzar una carretera, como decía el embajador, o quién puede pasar una frontera, quién no puede pasarla, o que puede decidir que un determinado medicamento, que igual es vital para la vida de una persona, forma parte de una fórmula para hacer un cohete, y que por tanto con absoluta arbitrariedad no puede pasar una frontera. Ese estado permanente de persecución y de humillación a la población civil de Palestina y de Gaza creo que es lo que en demasiadas ocasiones nos olvidamos de denunciar, y salta la solidaridad internacional y salta la denuncia cuando hay las grandes operaciones de Israel sobre Palestina, pero hay que recordar cada día de nuestra vida que mientras nosotros podemos caminar con libertad, hay gente que tiene que someterse a la arbitrariedad de un soldado israelí por el simple hecho de que la comunidad internacional no le va a decir absolutamente nada. Y eso tiene un nombre, se llama impunidad, y eso es lo que ha practicado el Estado israelí desde el principio en la Franja de Gaza y en el conjunto de Palestina. Y esa es la clave en la que yo creo que los estados y que los ciudadanos de los estados sí podemos intervenir y sí debemos intervenir. Y ahí lo ha dicho también Teresa, desde luego Estados Unidos no lo va a hacer. Estados Unidos es parte del conflicto y por tanto de los intereses que mueven las relaciones internacionales, que esto creo que también es una construcción que conviene empezar a deconstruir. Los derechos humanos y las organizaciones internacionales que deben velar por ellos ni son inocentes ni se generan en momentos ahistóricos que no respondan a determinados intereses y a determinados conflictos y a determinadas situaciones. Y la realidad actual de las relaciones internacionales es que están mediatizados por los intereses de las grandes potencias y por los intereses en última instancia del capital, y por tanto no conviene que sigamos creyendo un cuento en el que los derechos humanos son una cosa que se respetan invariablemente de quien sean los actores en el litigio. No es así, y desde luego conviene que desde el lado de la Unión Europea seamos capaces de plantear que supuestamente nosotros no somos parte del conflicto, o al menos no del interés, y que por tanto tenemos la obligación desde los estados y desde los ciudadanos de los estados de exigir que se acabe con este conflicto. Ahora bien, esto también conviene hacernos recordar que el modelo actual de Unión Europea se construye sobre un proyecto también muy determinado, en el que la política internacional de la Unión Europea está sometida a la voluntad de Estados Unidos y países como el nuestro, especialmente sometida a la voluntad de los ejércitos y de los intereses internacionales de Estados Unidos. Y ese elemento es en el que, y con esto ya acabo, fundamentalmente quería
transmitir en nombre de Izquierda Unida desde luego apoyo, solidaridad y respaldo a la causa palestina, como lo hemos hecho siempre, no solo en las operaciones de ataque masivo, sino permanentemente de denuncia de la situación, pero ahora en este momento el seguir utilizando todas nuestras capacidades militantes y cargos públicos para denunciar y para tratar de luchar contra esa impunidad. Por eso yo creo que pronto, si no hay problemas burocráticos, Manu irá al Parlamento Europeo invitado por Izquierda Unida, y desde luego, en cuanto tengamos la oportunidad, trataremos de que en la Unión Europea se abra una investigación por otro de los grandes elementos que utiliza siempre Israel, que es el uso de armas prohibidas en el derecho internacional y que una vez más queda impune. Por tanto, yo creo que es más interesante escuchar a los protagonistas, y mi única voluntad y de presencia aquí es, primero, respaldar y en nombre de Izquierda Unida dejar claro que vamos a seguir del lado de esto. Segundo, garantizar que nuestro papel en el marco de la Unión Europea va a seguir presionando en esta línea. Y tercero, recordar que para nosotros no hay equilibrio entre dos elementos que no son equiparables, y que no hay mediación posible si hay tal disparidad de fuerzas y tal disparidad de objetivos. Mientras el Estado israelí tenga el respaldo de toda la comunidad internacional y su único objetivo sea acabar con los palestinos y construir y cometer el genocidio sobre todo el pueblo palestino, no creemos que se pueda permitir que se hable ni un solo minuto de que el problema es Hamás o cualquier acto palestino. El problema es Israel, y contra esa hay con lo que hay que estar. Gracias. Está con nosotros Mayed Disi, jurista y periodista palestino. Ya le tuvimos en este mismo lugar hace 2 años, cuando la Flotilla de la Libertad se disponía a ir de nuevo a Gaza. Por cierto, un saludo a los de la flotilla, que andan algunos por aquí, y espero que naveguen con viento en popa. Adelante, Manu. A estas alturas, buenas noches. No quiero alargarme porque ya Manu, además motivado por su presencia como testigo ocular de lo que ocurría en Gaza, ha extendido para explicaros los pormenores de la situación infrahumana y catastrófica del pueblo de Gaza como parte del pueblo palestino, que también sufre, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, en Palestina del 48, los llamados árabes israelíes, que también viven como ciudadanos de tercera en su propio territorio. Yo voy a concentrarme en 4 puntos para limitarme al tiempo, 5 minutos y no 10. En primer lugar, como estamos presentando un libro sobre derechos humanos y como jurista, la regla principal, básica, de los derechos humanos es conocer el derecho. El derecho descansa en justicia. Y para que haya justicia, previamente habría que haber conocimiento. Dicen en derecho que la ignorancia de la norma no exime la responsabilidad. Y los derechos humanos descansan principalmente en esta regla básica del derecho. Lo de Gaza hoy es otro episodio, pero es un episodio que ha marcado un antes y un después. Tenemos que reivindicar, cuidado, yo quería retomar lo que habían tomado mis compañeros que me precedieron en la palabra, y sobre todo lo que dijo Manu y lo que dijo Teresa también. El lenguaje. Hay que insistir en el lenguaje. Hay que discernir en los términos y hay que ser valientes a la hora de enfocar las cosas. No es lo mismo terrorismo que resistencia. Hay que repetirlo 1001 vez. Nosotros ejercemos una resistencia legítima de autodefensa. Y esta resistencia implica
incluye la resistencia armada, como dijo Manu. Y como dijo también, las resoluciones de las Naciones Unidas, desde el primer día de su fundación, la actual, establecía el derecho de resistencia, porque estaba todavía verde aquello de la resistencia francesa frente a la ocupación alemana. Pero tan pronto lo han olvidado los propios colonos que provocaron la Segunda y la Primera Guerra Mundial para tildar a los argelinos en Argelia como terroristas, a los vietnamitas de terroristas. Ellos son los hombres libres, sociedades libres. Terminología como la sociedad internacional, la comunidad internacional. Se atribuyen a sí mismo el total de la comunidad internacional. Estados Unidos y Europa, todo aquel que no está de acuerdo con su definición no es comunidad internacional. La definición de la comunidad internacional, Estados Unidos y Europa. Y las cuartas o quintas partes de la humanidad no es comunidad internacional. Es una escoria. No. La sociedad internacional, la comunidad internacional, esta mayoría aplastante que vive fuera de Europa, de Estados Unidos. Y aquí tenemos que reivindicar. No quiero que lamentéis. Es verdad que la situación en Gaza ha sido catastrófica. Es casi, o sin casi, nos celebraban, refleja que esta guerra, desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, han ganado esta guerra. La han ganado y han impuesto sus condiciones. Las condiciones que fueron aceptadas por Israel para el alto el fuego no han sido porque Israel quiere. Alguien diría que Israel podría violar estas resoluciones o estos acuerdos como lo ha hecho en el pasado también. No es de extrañar, lo va a hacer o lo va a intentar. Pero esta vez la hemos consagrado a través de una delegación que representa a los combatientes. Y los combatientes unánimemente tenían las condiciones claras. No podremos aceptar bajo ninguna condición volver al punto de partida. No podemos aceptar seguir en bloqueo. No podemos seguir que nuestros pescadores no puedan zarpar y traer pescado para dar de comer a sus hijos. No podemos no circular o llevar a nuestros enfermos afuera del país, o nuestros estudiantes a salir a estudiar. No podemos seguir privados del derecho de tener la mercancía necesaria en lo sanitario, en lo educativo, en lo alimenticio, para que entrasen en el territorio de Gaza. Esto establece el acuerdo. Y desde las 8 de la mañana de ayer empiezan a entrar las mercancías que hasta hace poco Israel ponía condiciones para hacerlas entrar. Y esto es una victoria. Y a juzgar por el ánimo, como os dije, el ánimo de nuestro pueblo por primera vez se siente unido y que su causa ha vuelto a la palestra como causa principal y ha validado el hecho de que la resistencia es un método eficaz y no la instar a la comunidad internacional, que también. Nosotros no estamos suplicando que nos trataran como si fuéramos unos pobres seres humanos que tenían que perdonarnos la vida. No. Nosotros no lamentamos. Nosotros tenemos el derecho a resistir y lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Una de las condiciones fundamentales que Israel no quería hacer el alto el fuego era, como siempre lo jactaba de intentar imponer, como si fuera ella la que tuviera la razón, desarmar a la otra parte. Esta condición no fue aceptada en ningún momento. Y ayer me llama una periodista, compañera mía de televisión española, a decirme que Reuters dice que una de las condiciones era el desarme durante el mes. Aquí está el acuerdo. Los 8 puntos. Este punto no existe ni para el acuerdo firmado ni para el mes que dura para seguir negociando indirectamente a través del mediador egipcio.
Por lo tanto, es una victoria obvia, clara, expresa, y que nosotros nos sentimos orgullosos de ello. Y también quería resaltar que la resistencia no era solo Hamas, como dijo Manu. La resistencia eran 8 grupos que pertenecen a 8 tantos de organizaciones. Uno tenga más, otro tenga menos. Israel tenía objetivo para resaltar lo de Hamas, para hacer equiparar que Hamas representa el terrorismo islámico contra Israel, para que luego lo comparen con ISIS, la que está en Irak y en Siria. Es decir, el peligro es igual. Y de paso podrían otra vez volver a impedir la unidad interpalestina y reducir la causa palestina a que es una lucha de un Estado legítimo, se llama Israel, frente a un grupo terrorista que se llama Hamas. Nada de esto es real, nada de esto es verdadero, y lo verdadero que todo el pueblo palestino arropó a todas las organizaciones, Al-Aqsa, Al-Qassam, Abu Ali Mustafa, la resistencia libanesa, palestina, las de Salah ad-Din, etcétera, etcétera. 8 grupos que han estado luchando, aparte de elementos, individuos que también salieron a luchar para defender su parcela, su tierra. Israel no ha conseguido los objetivos que quería, no ha destruido los túneles, no ha podido desarmar al pueblo palestino, y el pueblo palestino sigue en condiciones, a juzgar, y con esto termino, a juzgar el último día, 2 horas de declarar el alto el fuego. Israel volvió a matar familias, pero los palestinos lanzaron 100 misiles que alcanzaron Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. Y por lo tanto Israel no tuvo más remedio que firmar. Y Netanyahu, como dijo Manu, su popularidad de 94% apoyando, secundando el ataque a Gaza, se reduce al 32%. Ya veremos todavía las consecuencias de esta derrota israelí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Majid. Médicos palestinos están realizando una labor increíble, ímproba, recogiendo medicinas de todos los españoles. Está con nosotros Yamil Mahmoud Abusada, médico palestino, vicepresidente de la Asociación Médica Hispano-Palestina, y nos contará cuánto bueno están haciendo esta asociación, recogiendo medicinas donadas por los españoles para llevarlas a los hospitales que quedan en pie en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias y tiene la palabra. Pues la verdad que ha habido, esta tarde ha habido muchas emociones, y eso para mí es muy fuerte, porque he sentido cada palabra, cada letra que han dicho tanto Yolanda como Teresa, como Manu, como todos. Porque esa es la realidad. Entonces yo me identifico plenamente de lo que han dicho. Entonces aquí vengo para presentar algunas cositas que le estamos haciendo para intentar paliar un poquitín la situación sanitaria de la población de Gaza. Entonces, pues aquí, como vemos, es el mapa de Palestina histórica, y aquí vemos que no hay ninguna separación entre Gaza y ninguna parte del resto del territorio. Aquí ya entraron los Juegos Internacionales para hacer el reparto de Palestina en 1947, con la famosa resolución 181, que reparte de Palestina en dos estados, y la situación de Jerusalén en una situación internacional. Por lo tanto, ya empieza a disminuir el territorio palestino para los palestinos. Y luego pues vemos otra vez que ahí la disminución es
sensiblemente mayor, de tal manera que esa parte es prácticamente no queda nada para los palestinos. Y los israelíes, como dijo Manu, que lo quiere la totalidad del territorio. Vemos cómo estaba Palestina casi entera y luego ya las distintas resoluciones de reparto hasta llegar a este momento, y por lo tanto esos focos de la población palestina no son viables para crear un Estado, y por lo tanto pues no, porque no hay ninguna conexión entre un foco poblacional con otro. Aquí vemos la Franja de Gaza, que su localización aquí pues es de su largo son unos 40 kilómetros, apoyar la campaña y la recogida de medicamentos. Pues como comentaba antes, la recogida de medicamentos y material quirúrgico, otro material fungibles, Cazalla de la Sierra Sevilla, donde están participando todos los partidos. Y aquí, si Victoria me permite, pues voy a un pequeño vídeo de la campaña, si no, pues nada. Entonces, sí. Bueno, realmente el vídeo es la canción que han puesto al principio, pero con imágenes de distintas zonas de Palestina y llamando a la población para recaudar los fondos. Entonces, mi agradecimiento a todos los participantes, tanto en asociaciones, partidos políticos, sindicatos, a nivel personas, a nivel particular, todo de mi parte y de todos mis compañeros y de todo el pueblo palestino, mi cariño y mi agradecimiento, y juntos seguiremos y venceremos. Muchas gracias. Y ahora es el turno de Luz Gómez García, directora del libro compilado BDS por Palestina, el boicot a la ocupación y el apartheid israelí. Es un libro que se presenta ahora y que se está vendiendo. Espero que compréis mucho. También otros libros sobre Palestina. Adelante. Muchas gracias al Ateneo y sobre todo a Victoria por esta ocasión de presentaros un trabajo colectivo. Y antes de hacerlo, antes de mostrároslo, deciros que el precio que tiene es el mínimo para poder sacar la edición adelante, que no tiene intereses comerciales. Antes de eso quería señalar algo muy breve que a lo mejor os parece fuera de lugar, pero que bueno, como soy profesora y profesora de estudios árabes, pues no puedo dejar de señalar. Y además soy mujer, como es evidente, ¿no? Si os dais cuenta, estamos rodeados de todos los próceres y padres de la patria, pero la civilización es femenina. Son dos mujeres, la árabe, la romana, ambas con dos libros o, bueno, papiros en la mano y leyendo. Así que, bueno, hago un pequeño guiño a las mujeres, a la civilización y a Roma y a lo árabe, que se juntan aquí, pero también en Palestina, que es su origen y que así no se entiende. Sigo adelante después de este pequeño inciso. Me parece muy importante que estemos aquí, que nos hayamos juntado gente tan distinta y tan igual en un acto después de 2 días del anuncio del alto el fuego, en mi caso, para recordar y para intentar plantearme yo misma y expresar al público qué podemos hacer, qué tenemos que seguir haciendo y cuál, desde mi punto de vista, es uno de los campos más fructíferos de actuación y de solidaridad con Palestina. Hay otros, se ha hablado, por supuesto, de la resistencia, se ha hablado de la ayuda humanitaria, se ha hablado del apoyo sin fisuras al pueblo palestino en distintos ámbitos, pero el BDS, es decir, la campaña de boicot, desinversión y sanciones, es un ámbito de actuación que nos permite a todos, desde las pequeñas cosas a las grandes declaraciones, tomar partido y actuar. La campaña de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, es una demanda, como ya se ha mencionado, de la sociedad palestina, de la sociedad civil palestina. Es una demanda que tiene 10 años como mínimo,
si tenemos en cuenta que en el año 2004 se lanza el primer llamamiento del boicot, o 9 si tenemos en cuenta el año 2005, que se considera históricamente el momento en el que los sindicatos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, partidos políticos, las universidades, hacen este llamamiento a toda la comunidad internacional para emprender un boicot en los distintos ámbitos posibles al Estado de Israel. Aquí, las matizaciones son muchas, en el libro se explica, si hubiera tiempo lo podríamos discutir. Este boicot es al Estado de Israel, este boicot es a los productos, a las instituciones, a las actividades culturales, deportivas que se producen solamente en los territorios ocupados. Esta es una interrogación. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Y hasta qué punto Israel hace imposible que se pueda distinguir lo que produce únicamente el Estado de Israel en el territorio reconocido internacionalmente, es decir, el anterior a los límites de 1967, y el que está produciendo aprovechándose de la posterior ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. El boicot se lanza en el año 2005, desde entonces se ha recorrido mucho camino, tiene una historia que en buena medida es la historia de la resistencia palestina de estos últimos 10 años, que pasa por las múltiples agresiones que ha sufrido Gaza, pero que también pasa por el sufrimiento constante y continuo y las agresiones del resto de los palestinos en Cisjordania, en Jerusalén Oriental y en el interior del Estado de Israel. Esto no podemos olvidarlo, puesto que la campaña BDS exige 3 cosas. La campaña BDS se dice decidida a llegar hasta la final consecución de 3 objetivos y declara que su ideal sería no tener que ser necesaria si esto no fuese preciso. Si se consigue el fin de la ocupación, si se consigue el fin del apartheid, es decir, de las leyes discriminatorias y la ciudadanía de segunda, tercera o quinta que tienen los palestinos dentro del Estado de Israel, y si se respeta el derecho de los refugiados palestinos de todo el mundo a retornar a sus hogares en los términos que recoge la legislación internacional. Estos son los 3 objetivos de la campaña BDS, son los objetivos de toda la resistencia palestina, que se concretan en solicitar el boicot económico, pero también el boicot cultural, el boicot deportivo y el boicot académico, en solicitar las desinversiones, la BDS. Desinversiones significa que ninguna entidad financiera ni ninguna empresa suscriba y tenga acuerdos con las entidades homólogas israelíes que mantienen intereses en los territorios ocupados, y sanciones que se cumpla la legislación, y si no es así, la legislación internacional que obliga en este caso sería la Unión Europea, ya que estamos en el Estado español, a respetar la legislación existente en materia de relación con la economía de las colonias de los territorios ocupados. Esto es lo que significa BDS, boicot, desinversión y sanciones. Ya sé que es muy simple, ya sé que casi todos lo conocéis, pero tenemos que insistir en ello continuamente, porque si no, como también se ha dicho, las palabras se pierden, las palabras dejan de tener significado y BDS acaba por ser un juego sin contenidos. Hay que boicotear, hay que desinvertir, hay que sancionar. Son las tres patas del BDS, mientras también tiene 3 patas: persista la ocupación, persista el apartheid y los refugiados no vean cumplidos sus derechos. El libro que presentábamos recoge toda la documentación, bueno, pues mentira, eso no es cierto, parte de la documentación más pertinente para entender cómo se ha ido gestando el BDS, la documentación que la propia campaña, que está centrada en Ramallah, está generando. Recoge ensayos tanto de pensadores, intelectuales palestinos como israelíes, como también europeos y norteamericanos o indios o sudafricanos, sobre qué es el BDS, cuáles son sus estrategias. Recoge las respuestas que los propios palestinos están dando a aquellos que critican el BDS como antisemita, antiproductivo y en contra de la legislación internacional. En el libro Omar Barghouti responde muy pertinentemente a estas cuestiones. En el libro también Richard Falk explica cómo el BDS es
según la legislación internacional, perfectamente legítimo y legal. En el libro Angela Davis explica cómo el BDS no es un acto puntual, cerrado, desconectado únicamente en relación con Palestina, sino cómo el BDS se tiene que entender en el contexto general de la globalización y el neoliberalismo que hace que las empresas de seguridad estén apropiándose de las fronteras del mundo, desde la valla el muro del apartheid en Cisjordania a la propia frontera, muro, valla en México o en Melilla. En el libro Judith Butler, ella judía, antisionista, responde perfectamente a las acusaciones de antisemitismo que con frecuencia se le hacen al BDS. Hay otro apartado, quizá más light, más naif, pero que yo creo muy interesante y que después de haber hablado con amigos y con gente no especialmente vinculada con el activismo palestino, creo que es interesante, en el que personajes o personalidades del mundo de la música, de la literatura, del arte, explican por qué apoyan el BDS de una manera muy corta, con una carta, con una pequeña entrevista, con unas declaraciones, desde John Berger a Naomi Klein, a Roger Waters, a Alice Walker. Es como si dijéramos una pequeña introducción al BDS muy personal y sensible que ayuda mucho a difundir esta campaña. Y finalmente también hemos recogido las experiencias y prácticas del BDS, tanto a nivel más internacional, como pueda ser con Agresco y la campaña de los sindicatos franceses, para cortar la importación de productos agrícolas de las colonias en Cisjordania, uno de los mayores éxitos que tuvo el BDS, de sus primeros éxitos, al boicot cultural, que a veces, a pesar de ser el menos, desde mi punto de vista, el menos fructífero, y yo creo que es algo que compartimos en general, bueno, Héctor está aquí, también podríamos contar cómo hemos hecho un libro, pero eso no es lo que nos interesa, yo creo. El boicot cultural ayuda mucho en la medida en la que los personajes públicos mueven el debate y bueno, a veces el que Serrat o Sabina canten en Israel y lo denunciemos hace más por el BDS que las otras campañas que estamos llevando a cabo y que sí que tienen éxito. Digo estos dos nombres porque me parece fundamental que se sepa las cosas que en este país pasan y a veces callamos con gente que consideramos cercana a la izquierda o de cierta tendencia progresista. Eso lo pongo ahí entre interrogaciones, pero en este caso está claro que ellos han rechazado apoyar el boicot. También hay experiencias sobre el boicot en el ámbito académico, que es del que yo provengo, en el que nos hemos movido los que hemos compuesto el libro, que consideramos que son muy importantes, aunque a veces pueda parecer cierto ombliguismo. Creo que no es así, porque el debate en el mundo universitario, quizá menos en España, pero desde luego en los Estados Unidos, ha conseguido que el boicot, las siglas BDS, hablar del boicot y discutir sobre ello, pase a no ser un tabú, pase a no estar vetado en todos los medios de información y llegue a los grandes medios generalistas, a las grandes cadenas de televisión o a los grandes periódicos americanos. Eso es un paso importantísimo para seguir adelante en esta lucha. Finalmente, en el libro recogemos la campaña del boicot académico aquí en el Estado español, cómo funciona, cómo se puede participar en ella, y las posibilidades del boicot económico, tanto a nivel individual, ciudadano, como consumidores, como las grandes empresas españolas que tienen sus intereses tremendamente conectados con los del Estado de Israel, en todos los ámbitos, de todo el espectro económico. Para todos aquellos que no lo sepáis, que no creo que seáis muchos, pero por si acaso hay una página, boicotisrael.net, como suena, todo junto, boicotisrael.net, donde se recogen todas las posibles actuaciones de boicot
económico. Finalmente, una última cosa, creo que destacar del boicot una cuestión fundamental, y es que nos llama a todos. Nos llama a nosotros como ciudadanos, independientemente de que seamos más o menos activos en la solidaridad con Palestina o en la militancia política, nos llama a todos como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores, como sindicalistas, pero también obliga a tomar partido y a posicionarse. A Israel le ha obligado a tomarse en serio el BDS, a pensar qué va a ser de él si sigue adelante una campaña que consiguió tumbar al régimen del apartheid sudafricano, una campaña semejante. Israel está empezando a legislar en contra del boicot. Es importante porque ha obligado a Israel a posicionarse, es importante porque poco a poco está consiguiendo que eso que se llama la comunidad internacional, donde están incluidos organismos como la Unión Europea, también estén empezando a insistir en que se cumpla su propia normativa que impide el comercio y las relaciones académicas, por ejemplo, con las colonias en los territorios ocupados. Y finalmente creo que también es importante porque está obligando a la propia Autoridad Nacional Palestina, y esto es a veces algo más difícil de expresar, pero es así, a replantearse sus propias políticas y la necesidad de apoyar más clara y activamente la campaña de BDS. Que el BDS apoye la creación de dos estados, que el BDS apoye un estado único binacional, o lo que el BDS manifiesta en este sentido, no es cierto. No hay directrices del BDS sobre cuál ha de ser el futuro político de Palestina. Esos son los palestinos los que lo decidirán, y lo único que tenemos es la llamada de la sociedad civil palestina a que apoyemos el boicot, las sanciones y la desinversión. Y ya sé que no tenemos tiempo, pero no puedo ser yo la que diga la última palabra. La va a decir un gran activista y defensor de los derechos humanos palestino, Raji Sourani. Estuvo aquí con nosotros, creo que fue el 7 de enero, y Raji Sourani, director del Centro de Derechos Humanos de Gaza, dice esto del BDS, y quiero que sean sus palabras y no las mías las que queden aquí, en el aire. Está claro que el BDS es necesario. El Tribunal Russell para Palestina falló recientemente que, comillas, Israel somete al pueblo palestino a un régimen de dominación institucionalizada equivalente al apartheid según lo define el derecho internacional, cierra comillas. A estas alturas nadie puede afirmar que desconoce la realidad de la situación en la Palestina ocupada. El llamamiento al BDS debe resonar como un grito apasionado por la justicia, por el fin del cierre ilegal de Gaza, por el fin de la negación de los derechos fundamentales del pueblo palestino, por el fin de la perpetración sistemática de crímenes de guerra, por el fin de la beligerante ocupación israelí. Los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia no son un lujo, son necesidades básicas, el oxígeno para una vida digna. Se trata de principios universales por los que merece la pena luchar. No se trata de una cuestión palestina, se trata de la equidad y la justicia, y nos afecta a todos, porque es nuestra humanidad compartida la que pende de un hilo. Lo que nos define como individuos es la posición que adoptamos. Muchísimas gracias, Luz, por darnos tanta luz. Tenemos la suerte de que esté aquí Héctor, pero no da tiempo a hablar, y sí lo va a hacer este sábado 30 en la tertulia del Ser Político. Tanto Héctor Grad como Sergio Yanni, desde Jerusalén, hablarán sobre por qué apoya la sociedad israelí el desproporcionado ataque a Gaza, consensos y disensos. Y después, a las 9, tenemos al profesor, no lo voy a pronunciar bien, pero es Mario Stonfenmacher, que también es judío. Hablará sobre cómo ha cambiado la doctrina política de Theodor Herzl al pueblo judío, desde la tierra prometida al movimiento de liberación nacional de la tierra de Israel. Están todos invitados. Y ahora, media hora tarde, va a hablar Julio Rodríguez Bueno, compañero, profesor de Historia, socio del Ateneo, presidente de la Asociación Paz Ahora, miembro federado de Izquierda Unida, coordinador de la tertulia del Ser Político del Ateneo de Madrid
y le estoy públicamente muy agradecida por su gran capacidad de difundir todos los eventos que hago y presento aquí en el Ateneo. Y también difunde estupendamente las manifestaciones como la que ahora vamos a tener, que él también dirá, la vigilia en solidaridad con el pueblo palestino. Todos desde aquí saldremos, en cuanto él termine y tenga bien el público, hacia la Plaza de Santa Ana. Adelante, Julio. Bueno, yo realmente voy a decir hola y adiós, porque no es bueno maltratar demasiado al público, sobre todo en un día como hoy, en el que, siendo como es 28 de agosto, no solo hemos conseguido llenar el patio de butacas, sino las dos plateas, y esto, la verdad, que los que estamos aquí nos ha parecido todo el rato muy emocionante. Decir una cosa, al otro lado del Mediterráneo hay un lugar, un Estado, se llama Israel, presume de ser la única democracia de Oriente Medio y, sin embargo, muchas personas, las que estamos aquí, pero sobre todo las que están en Palestina, creen que merece ser llevados ante el Tribunal Criminal de La Haya. Y esto es una cosa que vamos a pedir dentro de un rato, cuando salgamos a la Plaza Santa Ana, y es algo que debemos pedir en todo momento, en todo lugar, cada vez que nos pregunten. Porque hay una pregunta que es recurrente. ¿Es que ustedes están a favor de la destrucción del Estado de Israel? Yo recomiendo a todos ustedes que no respondan a esta pregunta, sino que contesten, cual si fueran gallegos, como si fueran Mariano Rajoy, con otra pregunta. ¿Es que es admisible lo que hace el Estado de Israel? Y la siguiente pregunta ¿es que es admisible el error que cometió Naciones Unidas al constituirse el Estado de Israel? Porque este es el origen del problema que tenemos entre manos. No se trata de debatir si hay que destruir o no el Estado de Israel, pero sí que hay que hacer una reflexión histórica. Naciones Unidas se ha equivocado muchas veces, y una de las primeras ocasiones en las que Naciones Unidas se equivocó hasta el fondo fue el día que permitió, que votó mayoritariamente la partición del territorio de Palestina, del territorio histórico, para crear un Estado que llamaron judío, pero que es el Estado sionista, es el Estado del apartheid, es el Estado racista que está sometiendo desde ese momento hasta el día de la fecha a un inmisericordia bloqueo, a una inmisericordia ocupación militar, a una misericordia masacre, a un misericordia genocidio a la población palestina. Y esto ocurre ante los ojos de las Naciones Unidas, que pronto, después de la creación del Estado de Israel, cometió un segundo error, y fue pensar que ese pequeño organismo que había creado de una manera muy provisional para atender a los refugiados palestinos, el error no fue el crearlo, sino el pensar que ese organismo era provisional. Ese organismo es la UNRWA, la UNRWA, y se creó muy rápidamente y pensando en esa provisionalidad, porque pronto los palestinos regresarían a sus hogares. Hoy estamos en el año 2014 y todavía la UNRWA sigue siendo imprescindible, porque de los distintos organismos que se han mencionado en esta mesa, el organismo internacional que más respeto merece a las palestinas y los palestinos es precisamente esa UNRWA. Es la que ha permitido que existan esas escuelas donde se han refugiado las víctimas de los bombardeos. Es esa organización internacional que permite que haya esos hospitales que luego son destruidos por la aviación israelí. Se ha hablado con razón mal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Manu decía antes que hay proyectos, hay intención de llevarle ante el Tribunal Criminal Internacional, y esto es importante que se sepa también, que hay organismos que no están cumpliendo con sus obligaciones ni humanitarias, ni siquiera las obligaciones que le marcan los convenios internacionales. Pero desde luego la que incumple sistemáticamente contra todos los criterios de humanidad, contra todos los criterios de la legislación y la legalidad internacional, contra la Cuarta Convención de Ginebra, por ejemplo, contra la sentencia del Tribunal de La Haya que obliga a destruir el muro del apartheid, contra todas las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también de su Consejo de Seguridad, se llama Estado de Israel, Estado sionista de Israel. Y claro, a la pregunta que se hace aquí en el origen de este acto de hoy,
que se llama, si habéis visto, Reconstrucción de Palestina, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Pues claro, los que hemos estado allí en multitud de ocasiones, los que hemos visitado Gaza más de 3 veces, los que hemos estado desde luego acompañando a Manu y a otros miembros de esas brigadas UNADICUN, y que desde luego uno de los honores más grandes de mi vida es haber sido parte de esas brigadas y haber actuado como escudo humano entre los soldados y esos campesinos a los que se les impide cultivar sus tierras. Pero ante todo eso, la pregunta que cabe hacerse es: ¿merece la pena llevar medicinas a la Embajada Palestina? ¿Merece la pena meter dinero en una cuenta corriente? Por favor, seguro que la Cruz Roja no lo hagáis. Pero ¿merece la pena pedir la reconstrucción de aquello cuando lo pueden volver a destruir inmediatamente? Porque claro, una de las cuestiones que está ahora mismo sobre la mesa de negociación en El Cairo es la apertura de las fronteras de Gaza, no solo las terrestres, sino también las marítimas y las aéreas. Es decir, que se abra el puerto y que se abra el aeropuerto. Pero abrir el aeropuerto supone reconstruir un aeropuerto que todos los que hemos estado allí hemos visto que está destruido, que ha caído piedra sobre piedra. Y ese aeropuerto fue creado gracias a las aportaciones de todos ustedes, es decir, de los impuestos de todos nosotros y nosotras, porque fue la Unión Europea y sobre todo dentro de la Unión Europea una gran aportación del Estado español la que hizo posible ese aeropuerto, que luego fue destruido por la aviación israelí. Y la pregunta es: ¿vamos a ayudar a la reconstrucción? ¿Vamos a pedir que con nuestros impuestos se reconstruya Gaza para que luego la destruya otra vez el Estado de Israel? Entonces, y para terminar pronto, les doy a todos ustedes un consejo. Si quieren dar medicinas a la embajada a través de la asociación médica que está en esta mesa, háganlo. Si quieren dar donativos a cualquier organización, por favor, que no sea la Cruz Roja, háganlo también. Pero sobre todo, plantéense lo siguiente: ustedes pueden votar, ustedes pueden protestar, ustedes pueden boicotear los productos israelíes. Eso es lo que puede hacer que acabe la masacre, que no haya que volver a reconstruir por tercera vez el aeropuerto. Quiero decirles que mientras que nuestros gobiernos, el gobierno del Estado español, pero también los de la Unión Europea y también esto que se llama la comunidad internacional, permita que exista un gobierno genocida al otro lado del Mediterráneo, ese aeropuerto, si lo reconstruimos, lo volverán a destruir, se lo prometo a ustedes. Lo que tienen que hacer ustedes, si quieren de verdad ayudar a la reconstrucción de Palestina, es salir a las calles. Y sobre todo, el día que vayan a votar, piensen en votar a partidos que no sostienen a gobiernos genocidas en Israel. Es decir, no vuelvan a votar a los que hoy nos están gobernando, ni en España ni en Europa. Y con eso les prometo a todos ustedes que se abrirá el camino hacia la paz en Oriente Medio, porque la paz no la sostienen los gobiernos genocidas, pero sobre todo la paz no se conseguirá mientras que los genocidas tengan o el apoyo directo como el de Estados Unidos o los gobiernos que miran para otro lado como el nuestro y que durante 1 mes y medio van a dejar de vender armas a Israel. En octubre volverán a venderlas, y si no al tiempo. Con ustedes, muy buenas noches. Les invito, si quieren, a acompañarnos a la calle con estas velas que tenemos por aquí, pero en todo caso, sobre todo, les invito a eso, a reflexionar, a boicotear a Israel, a no comprar sus productos, y cuando vayan a votar, no voten si votaron equivocadamente, y si no se equivocaron la otra vez, no se equivoquen la próxima, no vuelvan a votar a los que nos gobiernan. Muy buenas noches.